8 de la mañana con 40 minutos, 8 con 40 minutos, cambiamos de tema. Ya nos acompaña en nuestros estudios un experto en materia energética. Se trata del ingeniero Miguel Robalino, consultor en temas de energía y petróleo. ¿Qué tal, ingeniero Robalino? Buenos días, bienvenido, gracias por estar acá en Punto Noticias de Radio Pichincha. Le acompañamos a Alexis Moncayo, quien le habla, Licenia Espinel. Usted como es un experto en el tema energético, ¿cree que se va a cumplir el ofrecimiento que hizo el lunes pasado el ministro de Gobierno, Arturo Félix Wong, en el sentido de que no habrá más apagones en el país? Eso es lo que dijo, no habrá más apagones. Buenos días, gracias primero por el espacio, un saludo cordial a usted y a su radio audiencia. Mire, cuando usted tiene una crisis eléctrica, salir de una crisis eléctrica es sumamente complejo. Y usted tiene que darle un enfoque multifuncional. Y entre eso usted tiene que primero hacer un análisis de la situación, que creo que todos tenemos claro. Segundo, tiene que plantear cómo usted va a mejorar su infraestructura. Y lógicamente aquí los números es los que son mandatorios. Existe un déficit de energía de más o menos 1000 megavatios, que lógicamente es consecuencia de lo que no nos hemos apegado ni al plan de expansión de generación eléctrica, ni al plan maestro de electricidad, que la data indica que es casi el 7.5% de crecimiento de demanda año a año, es decir, cada año debemos desarrollar por lo menos 500 megavatios. Eso dice la técnica. Por el incremento del consumo y de... Sí, porque hay que entender que el plan de expansión de generación eléctrica, que es la herramienta, llamémosle, clave o estratégica para este análisis, va de la mano de la matriz productiva. Y la matriz productiva va de la mano del crecimiento de la demanda de potencia y de energía. Así funciona, al Sistema Nacional Interconectado. Entonces, si vamos entendiendo eso, que definitivamente ahorita lo que nos falta o le falta al país, es decir, de los 1000 megavatios, ¿cuánto hemos conseguido y cuál va a ser el déficit? Esos son los números. Entonces, si desde ese análisis, si ya vemos qué tenemos al momento, porque ya estamos en una crisis eléctrica viviendo. Es decir, ¿por qué estamos en una crisis eléctrica? Porque ya sabemos que nos falta generación de electricidad y no la tenemos. Entonces, aquí, más allá de plantear, desde mi punto de vista, yo he planteado que en base a los datos, yo considero que sí va a haber apagones. Y esto es el modelo que debería aplicar el gobierno, desde mi punto de vista, es mejor. ¿Cómo vamos a plantear modelos de eficiencia energética para que en base a la data que está, lo óptimo sería tener máximo 2 horas de apagones? ¿Pero por qué digo esto? Porque ya deberían irnos preparando, ¿sí?, para aplicar modelos de eficiencia energética, ¿sí? Y por otro lado, todo lo que se está planteando ahora que se va a adquirir, ¿sí? Porque eso hay que entender que puede haber toda una programación para adquirir esos 850 megavatios que faltarían. Desde mi punto de vista, esto estaría bien, pero ya para el próximo estiaje. O sea, no alcanza para el presente. No alcanza para este. Pero de la mano tienen que activarse programas de autosuficiencia energética. Eso hay que entender que esto de apagar los incendios, para ser un poco más objetivos, no funciona así. Las economías energéticas no funcionan así. Hay modelos ahora. Aquí el gobierno lo que tiene que hacer es aplique algún modelo, ¿sí? Mire, por ejemplo, yo pongo siempre el ejemplo de Dinamarca y Alemania. Ellos se llaman, en las crisis eléctricas que vivieron, ellos plantearon un modelo que se llamaba gestión de demanda y que era con la tarifa dinámica. ¿Qué significa? Es decir, en las horas pico, cuando todos consumimos más y la generación llega a un punto, suben las tarifas, el costo, para que la gente, lógicamente, pero esto lo vamos a hacer con una socialización, claro, indicando cuál es la hora pico, etcétera. Suben las tarifas y cuando lógicamente baja la hora pico, bajan las tarifas. Un modelo. Pero paralelamente de eso, por ejemplo, Alemania desarrolló muchísimo su desarrollo de energía, con sistemas, por ejemplo, de gas, carbón y gas, que es lo que ha sido fuertes. Entonces, en consenso general, es como se debería comenzar a plantear, desde mi punto de vista, y más allá de eso, realmente, lo que aquí se necesita, estos sectores energéticos, hay que entender que cuando usted habla de corto plazo, está hablando por lo menos de 2 años, ¿sí? Hablando de electricidad. Si hablamos de petróleo, de gas, de minería, estamos hablando mucho más. Entonces, entendiendo eso, lo importante es aquí, y yo vengo planteando desde hace varios años, que uno de los problemas raíz que tiene el Ecuador es que no hay políticas energéticas de largo plazo. Cambia de gobierno, cambia la política. Totalmente. O no hay política. Totalmente de acuerdo, Alexis. O sea, la visión debería ser, un gobierno tiene una política energética con una visión de 30 años, donde su prioridad es el abastecimiento. La lucha es por el abastecimiento. Entran en planes energéticos que son en líneas de 10 años, donde se van desarrollando, tanto en la industria petrolera, gas, eléctrica y minería, vamos en esos 10 años, vamos justamente desarrollando planes energéticos para que mejore la seguridad energética, que justamente
Es lo que necesitan los inversionistas, los grandes inversionistas, para venir donde te da un mejor marco jurídico, te da un mejor marco inclusive desde la parte comunitaria y ambiental. Pero ahora, ingeniero, para plasmar eso se necesitan recursos y lo que pasa es que el Ecuador ahora mismo está enfrentando, digamos, toda una conjunción de crisis, ¿no? Crisis social, crisis política, crisis jurídica, crisis de inseguridad, crisis energética y crisis económica. Y el ministro lo que ha dicho es que se necesitan como $1.000 millones y para eso recurrir a nuevamente organismos multilaterales para empezar a generar esos planes que usted menciona. Le deben costar al país muchos recursos. ¿Cuántos más o menos como para poder satisfacer las demandas que existen actualmente en el mercado? Lo que está, no pensando en lo que usted decía, que en realidad deberíamos apuntar a eso, ¿no? Desarrollar proyectos para de aquí a 30 años, pero ahorita, en el momento de crisis que tenemos. Es que, Alexis, dentro de los análisis energéticos, usted no va a tener salida mientras realmente no ponga en orden la casa, para que se entienda. Pero más allá de eso, ¿qué quiero decir? Tras un análisis de lo que está pasando en todos los sectores estratégicos, ¿cuál es el problema para que caiga la producción día a día en Petroecuador? ¿Cuál es el problema para que hasta ahora no logremos incrementar la producción de gas, teniendo importantes reservas? ¿Cuál es el problema para no poder sostener el crecimiento de la minería ilegal? ¿Sí? ¿Y cuál es el problema para que el déficit de energía nos tenga al país subido prácticamente en problemas de generación? Hay que partir de eso y desde allí comenzar a diseñar. Cada país tiene que hacer su diseño de soberanía energética. Es decir, una de las ventajas que tenemos de Ecuador, y estamos conscientes, y la región de América Latina, pero puntualmente Ecuador, es que tenemos potenciales importantes, es decir, un país que tenemos todos los potenciales. Y aquí no se cumple lo que nosotros llamamos el factor de carga. ¿Qué significa? Es decir, yo tendría que producir lo suficiente o más de lo que es la demanda, ¿sí? Eso es lo lógico. Y de otra manera, entendiéndose que aquí nosotros no estamos produciendo lo suficiente con respecto a las importantes reservas que tenemos en todo. Esa es la lectura. Entonces, lo primero que hay que hacer es, si bien es cierto, son industrias que necesitan muchísimos recursos, muchísimo dinero, y de hecho estas industrias de energía en el mundo se mueven así porque hay que entender dos cosas, que detrás de todas estas industrias, como son commodities, es decir, el petróleo es un commodity, el gas es un commodity, la minería es un commodity, están los grandes bancos, que son los que ponen el dinero. Esa es la realidad. Entonces aquí, desde la geopolítica, uno tiene que analizar que usted tiene un negocio de producir materia prima, y ¿qué es más rentable para usted? ¿Exportar la materia prima o tal vez más rentable va a ser industrializar? Que es el otro mensaje que estamos dando, donde el país realmente tiene que comenzar con una política energética a ser industrializador de su propio petróleo para cubrir la demanda de combustibles, ya comenzar a pensar en ser industrializadores en minería, a través de comenzar ya pensar ya en poner una planta de cobre, ¿sí? Es decir, ser ya parte del negocio en minería. Ya no podemos permitir que simplemente lo vendemos como si fuera tierra, sino ya ser parte del negocio. Hay que fortalecer una empresa minera, ¿sí? Esa visión de estadista que es la que se necesita, porque es la visión que se debe tener. Es decir, yo tengo que proyectar el futuro, aunque ahora me cueste, si es el término. Y empezar a hacer política con las organizaciones sociales, con las organizaciones ambientales que resisten a que exista una industria minera, para decirles, bueno, habrá tales niveles de afectación, pero se va a utilizar tecnología de punta, lo que sea, pero ya políticamente se tiene que empezar a trabajar para convencer de aquello. Lo primero que hay que entender es cómo funciona. Esto es de manera tripartita. El gobierno, las empresas y las comunidades. Ese es el triángulo perfecto. Y tenemos que crecer juntos. Entonces aquí también hay otra falla desde la perspectiva de, especialmente las zonas de impacto, Alexis, las zonas que directamente reciben el impacto, igual no reciben ese impacto de la economía que debería llegarles a ellos con más fuerza. Entonces esto que estamos detallando ahora, que en cierta forma puede determinarse como una teoría, pero es una teoría que quienes han aplicado realmente son los países que están funcionando, y hay que entender un tema que es muy preocupante, ¿no? Mire, el último estudio de la OLADE del año 2023, especialmente en la región de América Latina, ha planteado que el crecimiento, la expansión de energía eléctrica definitivamente va a ser a través de las térmicas y el gas. Es decir,
América Latina tiene una característica que un alto porcentaje de su matriz energética en expansión de generación es a través de las renovables, hidráulica especialmente, ¿sí? Eso podemos seguirlo desarrollando, es importante, pero sabemos los problemas o las desventajas que nos da la renovable. Es decir, el mix energético que el Ecuador tiene que desarrollar de la mano de seguir desarrollando proyectos hidráulicos, la parte eléctrica, pero tenemos que desarrollar con más fuerza la parte térmica, gas y lógicamente todo lo que es la generación distribuida que está conformada por eólica, fotovoltaica, geotérmica. Ahora, ingeniero Robalino, el gobierno dice que para enfrentar esta crisis eléctrica va a instalar 1.200 megavatios nuevos, la reparación de 300 megavatios termoeléctricos y el ahorro de la electricidad y el aporte de los privados, que son las medidas que ha anunciado que va a aplicar. Yo le pregunto a usted, desde su conocimiento y su experiencia, ¿es posible en ese tiempo instalar 1.200 megavatios nuevos, que dice el gobierno, con la contratación de barcazas, etcétera? Una barcaza ya está acá, está haciendo las pruebas, va a hacer pruebas de forma temporal en un sitio, porque no resulta que no es, pese a que la contrataron para instalarla en un lugar, no puede estar en ese sitio y la han llevado a otro lugar, pero efectivamente va a ser posible la instalación de 1.200 megavatios nuevos, la reparación de 300 megavatios de termoeléctricas y el ahorro con estas campañas, tanto para el sector público como para el sector privado, el aporte de los privados a los que se los va a compensar con lo que esperan conseguir 300 megavatios más. ¿Va a ser posible? No es imposible, pero es complejo. Tal vez la respuesta que le estoy dando no da ningún resultado. Porque uno de los problemas que tienen las instituciones públicas es los tiempos que se demoran en las contrataciones, que es otro tema que siempre hay que hacer el análisis. Los sectores estratégicos, hay que entender que hay que separar lo que es un sector estratégico. Un sector estratégico es algo que no puede esperar tiempo para nada. Es decir, tiene que, por ejemplo, el caso de Petroecuador. Yo he planteado que Petroecuador ya tiene que separarse del Sercop, ¿sí? Debe tener su propio modelo de contratación para que sea ágil y rápido, ¿sí? Porque de cierta forma son empresas especializadas, es una industria especializada, ¿sí? Lo mismo sucede en la parte eléctrica. Entonces, aquí primero vamos con los tiempos, que se necesitarían dentro del giro, digamos, específico del negocio de la parte eléctrica, no se va a alcanzar, por un lado. Y por otro lado, más allá de eso, aquí hay un tema que hablamos hace un rato, dinero. Esto va a costar mucho dinero. Y la pregunta, lógicamente, viene con precisión, ¿de dónde vamos a sacar todo ese dinero? ¿Sí? Porque, de hecho, otro de los problemas internamente que tenemos en el sector eléctrico son 3 puntos. El primer punto es que existe casi el 15% de pérdidas negras técnicas. ¿Qué significa? Es decir, la energía que se contrabandea y no se paga, para que se entienda. ¿Sí? Y eso es responsabilidad de las distribuidoras. De acuerdo al Atlas Eléctrico 2023, usted ve que hay ciudades que las pérdidas negras van en el 15% y otras llegan al 27%, que es alarmante. Ahí hay que bajar porque si usted calcula al año cuánto se ha perdido, que son casi 4.000 gigavatios, es muchísimo dinero. Segundo problema, los clientes regulados. De acuerdo a la data, somos 5.600.000 clientes regulados que pagamos, pero si usted analiza un poco más, los que consumimos somos más. Ahí hay otra fuga. Y el tercero, la recaudación que se ha hecho, que fueron de casi 2.200 millones de dólares, que es una cifra importante, la pregunta es cuánto se invirtió en expansión de generación. Esto nos da nuevamente el mensaje inicial. No hay políticas energéticas. ¿Sí? Porque la política tiene que irse en el sentido, tenemos que producir más de lo que el índice de demanda nos dice. Y eso no se está haciendo. Y si no hay dinero para todo esto que usted menciona, entonces, ¿cómo se va a financiar la gratuidad de las planillas eléctricas para quienes consumen hasta 180 kilovatio hora para diciembre, enero y febrero, que es otra de las propuestas o de las ofertas que ha hecho el gobierno? Mire, yo le voy a llamar eso subsidio, porque hay que entender que es un subsidio, ¿sí? En cierta forma. Ahora, mire, desde el concepto de subsidio, en este caso, por estos meses, ¿sí? Se puede decir que, desde mi punto de vista, podría funcionar, entendiendo que el subsidio debe ser temporal, ¿sí? 2, 3 meses, pero más allá de eso, el tema no es el tema de cubrir la planilla, el tema es de que haya una seguridad de que vamos a tener energía. Primero. ¿Sí? Primero vamos a tener energía. Entonces, esos planteamientos tienen que ir, vuelvo y repito, de la mano justamente de cuál va a ser la planificación que se va a hacer, y es la parte importante. Y de hecho aquí vale la pena, estamos entrando ya en una campaña electoral, y yo sí quiero recalcar que en los sectores energéticos vamos a estar muy pendientes de lo que digan los candidatos. Porque definitivamente,
si no entendemos que la energía es parte importante de la economía, ¿sí? O sea, un país que proyecta su energía, su economía a futuro, sin la energía está proyectando sin dinero, así de sencillo. Estamos viendo lo que pasa en Ecuador. Una crisis eléctrica, las consecuencias son sumamente complicadas. ¿Qué es lo primero que debería decir un candidato presidencial en tema de energía? Desde mi punto de vista, ¿cuál va a ser las políticas energéticas que quiere plantear? Que nos dé 4 o 5 líneas en todos los sectores, ¿sí? Tras de eso hay que desarrollar mucho, porque usted para hacer una política energética tiene que estructurar un marco jurídico, ¿sí? Dependiendo de cada una de las áreas, tiene que a través de cada una de las áreas hacer ciertos cambios o reorientar los reglamentos internos de cada una de las áreas. ¿Por qué razón? Para que quede duramente establecida la política y no venga el gobierno y vaya cambiando, ¿sí? Porque ese es el error, ¿sí? Aquí a través, muchas veces, en los sectores energéticos no debe haber ideología política. Tiene que haber una sola línea que nos diga, tenemos que crecer en la industria petrolera, tenemos que crecer en la industria de gas, necesito generar más electricidad, tenemos que el sector minero modelar para sostener que no crezca la minería ilegal y a través de modelos que sí existen en el mundo, ver cómo más bien hacemos que eso se convierta en minería artesanal y posteriormente en pequeña minería, ¿sí? Porque el objetivo en estos tipos en los sectores energéticos es justamente que los gobiernos, aquí se maneja un término que se llama el government take. El government take es un análisis que se hace, es decir, con cuánto se quedan los gobiernos de los estados a través de las inversiones en sectores energéticos, a través de los impuestos, regalías, derechos superficiales, etcétera, ¿sí? Lógicamente no puede ser muy alto. Es como el caso, por ejemplo, de Venezuela, es casi 45%, entonces ninguna empresa va a querer ir allá. Colombia más o menos tiene un 20-25%. Entonces ese análisis se hace porque ese es el análisis que hacen los grandes inversionistas. ¿Cuánto me cuesta? ¿Cuánto voy a dejar ahí? Y lógicamente todo el marco jurídico que le va a dar la seguridad. ¿Qué opinión tiene usted respecto a esta barcaza, la empresa Powersheet, que ha sido anclada, que tenía que estar en las esclusas, pero que resulta que la pusieron en Ecuagrama, algo así, porque no tiene el calado suficiente? Y hay una contratación que fue bastante singular, digámoslo así, pero que se supone tiene que aportar 100 megavatios, pero que en realidad va a aportar 80. Mire, estos modelos especialmente de estos modelos de Powersheet, justamente se utilizan en el mundo para emergencias, por la facilidad que tienen de transporte, por la facilidad que tienen de ubicación. Y estos modelos de Powersheet definitivamente sí son caros, ¿sí? Dependiendo, porque los modelos que uno tiene que traer son los que funcionan a gas, por el costo, ¿sí? Porque justamente lo que es diésel o fuel oil, lo que se necesita ahí es mucho más caro, especialmente diésel, ¿no? Entonces, si bien es cierto, son muy ágiles porque en conclusión lo que son plantas flotantes, ¿no? O sea, son plantas eléctricas flotantes, para que se entienda, ¿sí? Pero en todo caso, más allá de eso, todo lo que sume, 100 megavatios, o sea, todo lo que sume, va a ayudar. Así de sencillo, va a ayudar. Hay que entender que del consumo general de electricidad, que uno de los porcentajes más altos es justamente la parte del uso doméstico, de ahí viene la industrial, ¿sí? Y también, lógicamente, está tomando su espacio la industria minera, ¿sí? Y aquí hay un tema interesante porque en el tema de minería, si nosotros tenemos grandes proyectos mineros, inmediatamente lo que tiene que activarse es cuánto voy a incrementar la producción eléctrica. Hay un estudio donde si traemos los 4.600 millones de dólares que se plantearía algún rato que lleguen a los proyectos mineros, que yo entiendo ya son de segunda generación, eso significaría que el 22% tenemos que incrementar la producción eléctrica. Entonces, aquí hay una lógica que los gobiernos tienen que entender, y yo he planteado, tienen que entender cómo funciona la geopolítica energética y cómo funciona, lógicamente, el caso por cada país. Es decir, aquí tenemos que diseñar, ¿sí? Y cuando digo diseñar, significa que tengo que cuidar toda la línea de trazabilidad de los sectores estratégicos y energéticos. Porque sí me afecta si cierro el bloque 43. Me afecta al sistema eléctrico, porque tengo menos petróleo, ¿sí? Menos recursos, bajo la seguridad energética, que es un índice que los países tienen que trabajar duramente. Tenemos el caso de Colombia. Mira, Colombia nos ha demostrado que ellos, si bien es cierto, pasan el mismo estiaje, exactamente, pero ellos están preparados. Claro. A darse el lujo de lo que me sobre te vendo y a lo que quiera. Entonces, lógicamente, tiene que entrar la parte privada, que es una parte de su pregunta. Yo ahí estaba revisando un reglamento que acabo de sacar justamente de la parte del Ministerio de Electricidad, donde se da el espacio para que los privados haya la generación y autogeneración, pero tiene que detallarse bien,
Porque si usted quiere que venga el privado a invertir, ¿sí? Lo que el Estado tiene que hacer es regular la tarifa, es lo que me interesa a mí, ¿sí? Regular la tarifa hacia el usuario final, por un lado. Y por otro lado, lógicamente, abrir el espacio como lo ha hecho Colombia. Colombia, mira, Electro Medellín, que es una de las grandes empresas ya estatales, con Electro Caribe, que son grupos de empresas privadas que están ahí, lógicamente son los que abastecen. Entonces, produce energía a través de la hidráulica, produce energía a través de las cargas base, gas y petróleo, ¿sí? Lo importante es que tenga abastecimiento. Es el concepto. Y es lo que tenemos que hacer en el país. El Estado debe regular la tarifa para que el usuario no le Tiene que coste regularse más. la tarifa. Esa es la clave. ¿Qué tan cerca están los apagones, ingeniero? Para cerrar. Yo diría que estamos muy cerca. Y viene un mes complejo como es el mes de diciembre, donde de hecho, no sé si ya vamos a sacar el árbol de Navidad o Yo no. creo que no es buena idea. Pero, habrá que guardar las luces. pero es un tema que, más allá le digo, es preocupante. Es preocupante porque afecta totalmente una crisis eléctrica. Han pasado muchos países en la historia, usted revise. Los blackout igual, ¿no? Hubo el blackout que se dio, recuerden, en Nueva York, el que se acabó de dar el día sábado aquí también, etcétera. Pero es correcto que se salga a decir, no va a haber más apagones. No se puede decir eso porque yo pienso Cuando no que pueden más allá de garantizarlo. eso, estas áreas son técnicas. Y la técnica le da números, le da cifras. Entonces yo siempre he dicho, y yo he planteado, ¿no?, que especialmente la cartera de energía, que es una cartera súper importante, y yo siempre he planteado que ahí a la cabeza tiene que ir gente que realmente deje un valor agregado. Nadie puede ir a bajar curvas de aprendizaje en un sector que necesitas muchísimos años para aprender esto, ¿sí?, entender esto, y sobre todo son sectores donde quien vaya a la cabeza de esa cartera tiene que ir consciente que va a servirle al país. El problema es que estamos en medio de una campaña electoral y creo que eso va a terminar contaminando mucho este asunto. Yo pienso que aquí una de las cosas importantes que debe plantearse, lógicamente, uno de los problemas que tienen los sectores estratégicos es la injerencia política. ¿Sí? Es uno de los problemas. Y tenemos ejemplos cómo han logrado salir algunos países como Colombia mismo, con su industria petrolera, con Ecopetrol desde el año 2005, recordemos, que ellos hicieron entender que estas industrias en el mundo en el mundo son para producir dinero, ¿sí?, para producir impuestos, etcétera. Ellos lo separaron de lo político, lograron separarle en un buen porcentaje, es una sociedad anónima. Podrá haber algo de injerencia política, pero no mucho, porque procesos internos que tienen estas industrias a manera de privadas, los modelos, digo por si acaso, ¿no?, los modelos de control, hacen que primero bajen índices de corrupción y que se hagan eficientes. Muchísimas gracias, ingeniero Robalino. Siempre un gusto conversar con usted. Muy Gracias. amable. A ustedes. El ingeniero Miguel Robalino, consultor y en temas de energía y petróleo, que ha estado con nosotros. Se nos quedó el tema petrolero, el que volveremos a molestar en otro momento. Muchas gracias. 9:02 nos despedimos.